la fisiología que es en el interno. Entonces, ustedes saben que todo se reduce a reacciones químicas, intercambios. Entonces, somos agua. Ustedes saben que prácticamente el 60% en el caso de los hombres es agua y el 55% es agua en la mujer. Entonces, el agua no es sola, el agua va con otros elementos, que son los iones que nosotros tenemos, que son, ya saben, el sodio afuera, el potasio adentro. Sodio, potasio, cloro, que son los más importantes, ¿no? Entonces, existe un equilibrio entre el agua y los elementos fórmicos. Existen obviamente proteínas, otras sustancias, pero que su valor es especial, porque sus pesos moleculares son pocos y no contribuyen a la osmolaridad. La osmolaridad es básicamente lo que controla nuestro medio interno, ¿cierto? Nosotros tenemos una osmolaridad y todos los estados patológicos del medio interno tienen que ver con hiperosmolaridad, hiposmolaridad o isosmolaridad. Entonces, es importante conocer el agua. Y nosotros somos agua. Ahora, desde el punto de vista religioso, Dios nos creó, pero desde el punto de vista científico, evolucionamos del agua. ¿Cierto? Fuimos peces, reptiles, y entre comillas, nos volvimos mamíferos. Eso es algo que la ciencia demostrará algún día. Entonces, el medio ambiente es, como dije, un ambiente líquido donde viven las células. Y en este ambiente lo que tenemos que hacer es básicamente extraer oxígeno o meter oxígeno en la célula para que tenga todas las reacciones químicas que conocemos y básicamente lo que hace es botar monóxido de carbono, ¿cierto? Entonces, nuestro deseo es básicamente el monóxido de carbono con las otras sustancias, pero en líneas generales es esto, ¿no? El oxígeno que entra, el monóxido que sale, y en ese proceso, básicamente, se produce agua y se produce monóxido de carbono, se transforma, ¿no es cierto? Todas las reacciones químicas, ustedes cuando han hecho bioquímica, todas son reacciones de transformación, porque existe la máxima que la energía de materia concentrándose en estrés se transforma, ¿cierto? Entonces, igual funciona acá. Y esta definición de medio interno, que fue una definición de un francés de hace 200 años, lo aplicaba básicamente a la sangre, ¿no? Al espacio extravascular, porque era lo que en ese espacio conocía. Ahora ya se sabe que el medio interno tiene su comportamiento intra, extra, inter, pero eso no lo conocía. Fue una definición artística, porque ustedes saben que Clover Brown no iba a ser médico, iba a ser artista, sino que se le ocurrió hablar con un señor que se llama Goy, y él le dijo que en vez de ser médico, en vez de ser artista, ser médico, y por eso es medicina. Por eso es que ustedes saben que la ciencia entre 1800 y 1700 era de los franceses, y eran los inventores, los artistas, los científicos eran franceses. Por eso tienen a Pasteur, tienen todo, tienen Versalles, etcétera, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, los que empezaron a ser los científicos del mundo fueron los americanos. Pero hasta antes de la guerra, los científicos básicamente eran europeos. Y a la cabeza de los europeos tenían a los franceses, seguían los alemanes y después seguían los ingleses. Los americanos, es cierto, ahora investigan mucho más que toda Europa junta, pero todavía quedan las aguas de los pensadores franceses. Entonces, este señor Bernard creó el término homeostasis, ¿no? Que significa, es la combinación de los términos homeos, que es constancia, y estasis, que significa posición y estabilidad. Entonces, la constancia de un medio, básicamente. Y se define como la estabilización del medio interno. Entonces, nuestro cuerpo no tiene valores fijos. Ustedes han visto que cuando hacen valores de pruebas bioquímicas, se maneja un rango, ¿no es cierto? Ningún valor en medicina es un valor fijo, son rangos, todos son rangos. Entonces, ¿por qué? Porque esta homeostasis, como es un elemento cambiante, no se mantiene igual. Sube, baja, en función de que nuestro medio externo. Lo que pasa afuera nos afecta. Lo que sucede afuera hace que nosotros tengamos determinadas reacciones. Si hace frío, nos obligamos. Si hace calor, vestimos, digamos. Si hace calor, tomamos agua. Si hace frío, no tomamos agua. Por eso es que la homeostasis es un equilibrio de valores, de rangos. Y obviamente esto tiene mecanismos de compensa. En
Diseño. ¿Ustedes han hecho fisiopatología? Sí, ¿no? Entonces saben que hay reacciones. Realmente son estímulos y producen una reacción. Casi siempre un estímulo grande produce una reacción negativa nuclear. En general, la mayoría de los sistemas homeostáticos son tipo negativo. Algunos son positivos, pero la mayoría son negativos. Entonces, y cuando un organismo está en equilibrio, funciona bien. Cuando se rompe este rango, se producen las alteraciones fisiopatológicas de todo el cuerpo. Entonces, ahí es la importancia de la homeostasia. Entonces, ustedes ven, este es un grafiquito donde tenemos un valor de referencia. Han estudiado y han determinado que, como que dice, la media es tal valor, pero entre un valor positivo y un valor negativo se mantiene la normalidad, se mantiene el equilibrio. Y eso básicamente a qué se aplica principalmente. Uno es la temperatura. ¿No es cierto? Nosotros nos abrigamos, sudamos, orinamos, etc. en función de nuestra temperatura corporal. Dos, tenemos la glicemia. Nosotros tenemos un valor de glicemia que depende de lo que ingerimos, obviamente, pero también de nuestro sistema hormonal. Entonces, si hay hiperglicemia, es una diabetes o una hipoglicemia y te puedes morir por apostasia. Todo se maneja rápido. Después tenemos el agua. El agua y los electrolitos, los deshidratados, los subhidratados, los hipernatrémicos, los hiperpotasémicos, los hipopotasémicos, que son básicamente, digamos, los iones más importantes o los que más jugamos con sodio, potasio, y en algunos casos calcio. Pero casi todo se maneja en sodio y potasio. Por eso es importante que ustedes sepan bien lo que es la trenes, IPO, hipo, y sepan lo de los balances, porque independientemente de la rama que ustedes escojan, un error, y lo que les digo, les he dicho a los chicos que están rotando ya, que el tratamiento médico con qué empieza, la dieta. O sea, la dieta es una prescripción médica. Lamentablemente, en algunas especialidades lo pasan como lo que ustedes van a ver en las historias, ¿no? Dieta completa, blanda, y punto, y muere el asunto. Pero la dieta no es eso. La dieta tiene que ver con volumen, tiene que ver con calorías, tiene que ver con gramos de proteínas, tiene que ver con sal. Entonces, todo eso debería ponerse en la dieta. Y más en nuestros pacientes es mucho más estricto. Un paciente no renal, digamos que puede ser más permisivo en su dieta. Pero un paciente renal no. Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse que esa es parte de la prescripción. Cuando ustedes en otra especialidad, por lo menos tienen que poner volumen, tienen que poner mínimo volumen, sal, fósforo, proteínas y kilocalorías. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen esos valores, los nutricionistas van a jugar para alcanzar esos valores. Si tú, por ejemplo, pones una dieta muy reducida en volumen, con mucha restricción, y le pones una dieta hipercalórica, para el nutricionista es un patrimonio alcanzar esas calorías, porque no tienes con qué dar. Entonces, tienes que poner y esto en función del estado clínico del paciente. Me imagino que ustedes hacen nutrición también, ¿no? ¿Y han hecho reunión? Sigo diciendo que ustedes tienen la currícula al revés en algunos casos. Entonces, se supone que los nutricionistas tienen que ver eso. Uno es la prescripción. Entonces, de ahí viene el agua, donde va cantidad, calidad y qué cosas voy a usar. Entonces van a ver, cuando hagamos hipo, que no puedes usar la misma concentración para las mismas patologías, tienen indicación. ¿Ya? Y la otra parte es el pH. Es el famoso A. Y ya lo han visto los que hacen prácticas, los han visto varios sagas. El pH también se maneja en rangos, determina acidosis o calosis. Entonces también es importante, por eso que nuestros pacientes, todo paciente renal debe tener un A. O sea, así como un paciente de infarto tiene que tener sus enzimas cardíacas, todo paciente renal tiene que tener un A. O sea, acostúmbrense, cuando ustedes empiecen a trabajar, probablemente trabajan, digamos, en el hospital de emergencia como médicos generales, pidan A. A veces se olvidan de pedirlas y te consultan sin nada. Entonces, el AGA es lo que siempre se pide a todos los pacientes renales. Ahora ustedes traten de aprender. Conmigo, cuando vamos a práctica, vamos a tratar de que tomen AGAs, de que aprendan con los pacientes. Yo digo, los simuladores son buenos, pero al final, si tienen la presión del paciente, funciona mejor.
y es evidente, digamos. ¿Por qué te consultan los pacientes generalmente? Primero, porque tienen algo que les fastidia. O sea, cuando son enfermedades silentes, vienen al final, cuando ya no hay nada que hacer. Pero el paciente que tenga fiebre, el paciente que esté hinchado, el paciente que tenga tos, el paciente que sangre, ellos van a venir siempre. En cambio, otros pacientes, por ejemplo, esta mañana, cuando los chicos se han notado, hemos visto un chico que se ha caído, se ha accidentado una bicicleta, un chico de 30 y tantos años. Se accidentó en la bicicleta, se cayó, se hizo una lesión muy grave, vino al hospital por la uremia, por la lesión, y al final encontró que tiene hipertensión, que su creatinina está por los aires, entonces vamos a saber qué cosa es. Entonces, solo vienen por lo evidente, ¿no? Como digo, que es fiebre, tos, sangrado, edema, cosas groseras. Entonces, hay que saber reconocer, hay que saber diagnosticar, darle importancia, a veces también uno puede asustar al paciente, no porque uno no sepa, sino que los pacientes muchas veces malinterpretan lo que les decimos. Eso tienen que aprender, que eso van a ir aprendiendo a medida que vayan practicando. Ustedes dicen el paciente tiene Z. Y después todavía le dicen que ha dicho X y le dijo Y. Es un pan complicado. Entonces, tienen que aprender, también existe eso, y puede pasar eso. Entonces, los sistemas de control tienen ciertas características. Yo les dije al inicio que funcionaban como sistemas de control, retroalimentación, son los feedback. Casi todos son feedback negativos. Existen positivos, sí, pero casi todos son negativos, es decir, una reacción A, la respuesta es la contraria. Sube un valor, baja el otro. Es lo que sube, por ejemplo, en el hipertiroidismo, que era lo más común. Sube la TSH, baja la T3. Al revés, sube la T3, baja la TSH. Entonces son reacciones opuestas. ¿Ya? Ya les dije, las variables, los valores no se mantienen fijos, oscilan, por eso hay rango. Entonces van a ver en todos los laboratorios rango, ¿no es cierto? Tal, humano. Entonces también, cuando ustedes vean laboratorios, un laboratorio tiene la obligación de ponerle los rangos, porque no todos son iguales. Ustedes saben que existen muchos laboratorios, cada uno con prueba, pero sus rangos son diferentes. Entonces van a ver, por ejemplo, creatinina, que algunos es 1.4, 1.5, 1.2, 1.3, 1.1, entonces tienen que ver cuál sea el valor normal de ese laboratorio. ¿Ya? Y obviamente, como les decía, estas variaciones dependen del medio exterior, no solo de nosotros, porque nosotros reaccionamos, nuestro cuerpo reacciona. Ustedes han visto, cuando una persona está estresada, ¿qué pasa? Libera adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, ustedes habrán visto, habrán oído, por ejemplo, los policías, los militares, cuando están en una guerra, en una confrontación, son pura adrenalina. Los balean, tienen pies rotos, brazos rotos. Mientras están, con su ataque de adrenalina no sienten nada. Recién cuando entran a la calma, recién sienten todo y se mueren, etcétera, etcétera. Entonces, depende de nuestro medio exterior. Ahora, los sistemas de homeostasis no son inmutables. Por eso tienen un cambio, siempre cambian, ¿no? Y básicamente se debe a los estímulos externos, que pueden cambiar. ¿Te acuerdas que vimos un grafiquillo donde había el rango? Y esta media puede subir o bajar, pero siempre dentro del mismo rango, ¿no? Y nosotros nos adaptamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué, digamos, el hombre es el único animal de todos los animales que puede vivir en todos los climas? No existe un animal, ¿no es cierto? Hay animales de clima frío, de clima cálido, de clima húmedo, porque el sistema no se adapta. Nosotros sí nos hemos adaptado. Es cierto, tecnológicamente hemos mejorado, tenemos ropa, tenemos calefacción, ventilación, tenemos oxígeno, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos adaptamos. Pero cuando una persona vive en un medio determinado mucho tiempo, porque nos sucede a nosotros vivimos en altura, por lo tanto todos somos poliglobulos, entre comillas, comparados con una persona de la costa. Todos tenemos pulmones más grandes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Entonces, ese continuo daño, digamos, hace que nos adaptemos. Y esos cambios también son transmitidos por genética. Entonces ya tenemos cierta característica, ¿no? Ya tenemos cierta adaptación. Por eso, digamos, si una persona en altura baja al llano y se puede hacer deporte, no siente nada.
comparado con en la costa. No, en la costa lo traes acá y vas a correr el primer día y muere. Entonces ya estamos adaptados, estamos acostumbrados. Igual la gente que vive en la selva, tú vas a la selva y estás chorreando, no, pero para ellos es hasta frío, te digo. Entonces yo digo que sí, ¿por qué? Porque es adaptar, ya se aclimataron. Ahora existen jerarquías, por eso existen, por ejemplo, hiperparatletismo primario, secundario, terciario. ¿Por qué? Porque cada nivel tiene un valor, cada nivel es más importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, una hemorragia? Se supone que todo nuestro cuerpo recibe sangre, pero en caso de un accidente, en caso de una hipovolemia, ¿dónde va la sangre? Cerebro, corazón y riñón. Por eso es que, digamos, tienen frialdad de extremidades, hay amputaciones. ¿Por qué? Porque para el cuerpo, para nuestro cerebro, eso no es importante. O sea, como que dicen, puedes vivir sin brazos, sin piernas, sí, puedes vivir. Pero si te das una isquemia, te mueres. Si te infartas, te mueres. Si el riñón no sirve, te mueres. Entonces, existe una jerarquización. Y eso significa que nosotros, nuestro cuerpo ve lo que es importante para nosotros y lo cuida. Por ejemplo, si tú tienes un infarto, y dependiendo de cuánta sea la extensión de tu corazón, cuántos se han muerto, pues puedes vivir un mes. Si tienes una hemorragia o una isquemia, depende de qué lado del cerebro, qué extensión sea la comprometida, para que el compromiso sea peor. Entonces, esos son los principios. Entonces, el medio interno básicamente tiene un control neurológico y un control endocrino. Ambos son importantes. El sistema nervioso lo que hace es liberar neurotransmisores, ¿cierto? Ya tenemos dopamina, adrenalina, etc. Que dependiendo de cada sistema ejerce una función. Y nuestro sistema endocrino, que a través de hormonas, estas hormonas entran en el cuerpo con el sistema neuroendocrino y lo que hacen es regular. Entonces, todo tiene un equilibrio, por eso es que es importante la bioquímica. Entonces, la bioquímica se aplica al cerebro y a todas las partes. Se supone que hay que fisiología renal, ¿cierto? Vamos. Para esta clase, para la siguiente clase, les voy a tomar un mini examen de fisiología renal. Para que vean y sepan en qué nivel están. ¿Ya? Tienen que aprender, porque si no, no van a entender las cosas. Entonces, tienen que saber por lo menos contracorriente, dónde se absorbe, dónde se secreta, etc. ¿Ya? No va a ser una sorpresa, pero tienen que saber. Ya saben de acá una, al siguiente clase. Entonces, cuando tenemos un cambio, ¿qué tenemos que tener primero? Un estímulo, ¿cierto? Algo que altere, una noxa, un cambio, algo que nos cambie. ¿Y eso qué pasa? Puede ser aumentado o puede ser disminuido. Por ejemplo, con la tren o con la tren. Entonces tiene que tener uno de los dos extremos. ¿Y eso qué pasa? Es una condición controlada y monitoreada por quién. Está monitoreada por receptores. Es como cuando digamos, ya a mí me corto, tengo receptores de dolor, entonces voy a sentir el dolor. Lo mismo sucede, tiene receptores que ¿qué hacen? Envían información como por estímulo nervioso o por respuestas bioquímicas. Es todo lo que hemos dicho. Ahí funciona el sistema neuroendocrino, funciona el sistema nervioso. ¿Y qué hace? Van a un centro de control, como quien dice una computadora, donde yo tengo que procesar y responder. Los centros de control tienen la función de procesar, se interpreta lo que está pasando y en consecuencia doy una respuesta. ¿Ya? Entonces, esta respuesta va a ser una orden que a través de estímulos nerviosos o neuroendocrinos va a ir a un efector, o sea, algo que produzca. Como dicen, ¿no? La ley de la acción, reacción. Y a mí alguien me golpea y yo, por efecto, voy a golpear. No voy a pensar, al menos normalmente. A veces lo piensas, pero a veces no lo piensas. Entonces, esto va a producir qué cosa, un cambio, una respuesta. Y la respuesta tiene como objetivo qué cosa, regular, restablecer el equilibrio, ¿cierto? Entonces, una vez que se restablece el equilibrio, hace que se anule el estímulo
y todo regresa al momento. Entonces, ese es el mecanismo que funciona para todo. ¿Ya? Entonces, eso es aplicable a neurología, cardiología, etc. Entonces, ese es un esquema general que nos permite responder a los cambios. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es importante en nuestro medio interno? A la cabeza el agua, ¿no es cierto? Ya, bueno, con los que hemos tratado de hecho, lo primero que tienen que hacer cuando tengo un paciente enfermo, no de una patología renal específicamente, sino de cualquier patología, es: ¿el paciente está hidratado o no está hidratado? Eso es lo primero que ustedes tienen que preguntar. Ahora, la causa de que esté deshidratado puede ser por múltiple, ¿no es cierto? Tuvo diarrea, náuseas, vómitos, un proceso séptico, sangrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero tienes que asegurar por qué. ¿Qué pasa de eso? Van a ver ustedes que hay pacientes que vienen deshidratados con folla renal y lo único que hacen es meterle por los diuréticos. Pero, ¿cómo yo voy a meter un diurético a un paciente que no tiene agua? Si no tengo agua, aunque le pase ampollas de procedimiento no la van a tener. Entonces, en las prácticas ustedes van a ver que cuando vamos a responder y nos ponen pacientes deshidratados agudos, básicamente, lo primero que nos da un entonces está seco, ¿qué cosa va a orinar? Entonces, lo primero es el agua. ¿Ya? Después vienen los electrolitos, obviamente. Por eso les digo que el agua es muy importante. Ahora, los agas. Cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando tenía la misma de ustedes, hacer un agua era toda una ceremonia, era una historia. Tenías que tener tu querida, tenías que tener tu heparina, tenías que tener tu borrador. ¿Ustedes han conocido los borradores rojos azules? Y eso usábamos nosotros. ¿Por qué? Porque no venían con capuchones sellados. Ahora los agas vienen con capuchones sellados, vienen heparinizadas, vienen con agujas más delgadas. Entonces todo eso cambia. Por eso ahora el AGA ya es una prueba casi de rutina. Y tampoco había máquinas de AGA. O sea, las máquinas de AGA eran, si mal me acuerdo, en esa época el único hospital que tenía AGA éramos nosotros. No había otro hospital, y la región creo que tuviera AGA. Nosotros sí lo teníamos, pero era pues toda una cosa rara. Entonces, necesitamos saber electrolitos. Es importante. Ustedes cuando vean, bueno, no sé, ustedes creo que no han hecho práctica, yo cuando hacía práctica de ejercicio, yo les llevaba las jeringas de médico, los hacía picar entre ustedes, para que aprendan. Entonces, cuando estén conmigo, si es que pueden, si es que se puede, yo les voy a hacer sacar. ¿Ya? Bueno, es un poco malo con los pacientes, pero como les digo, lamentablemente hay que aprender. Triste, pero hay que aprender. No sé si era el simulador de AGA en la universidad, pero como les digo, es mejor ver la presión del paciente. Te cuides, hasta el dolor. Las modalidades que también tienen que ver con los electrolitos, es decir, para verificar los hiperosmolares, secundarios, entonces sí es importante. Y el pH. Cuando hemos tratado, lo primero que sale en los agas es el pH. Entonces, cuando vas al pH, tú empiezas a buscar las demás cosas. Cuando hay un seminario de acidosis, alcalosis, van a ver. Y bueno, ahora es más fácil porque mi celular te saca X de sodio, X de electrolitos, prácticamente no haces nada. Pones un valor, ¡pum! Ahora viene la otra parte, ¿no? Que ustedes tienen que aprender también a sacar todas las alternativas. Los aplicativos se sacan todos, ¿no? Entonces sí tienen que saber cómo se hace. Si lo pueden ver unos aplicativos y te dan un valor de ahora, te ayuda, te facilita, te permite todo. Pero no hay sentido de saber. Ya. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es que el agua no es igual en todas las personas. El agua varía primero con qué? Con el sexo, sobre todo con facilidad. Y el agua varía con la edad. Entonces, son las dos cosas más importantes. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, las mujeres tienen menos porcentaje de agua? De acuerdo al valor que se dan los 60 de hombres y 50 de mujeres. Porque las mujeres tienen más grasa. Y eso no significa que sean gordas o flacas, sino simplemente que por su anatomía las mujeres tienen caderas. Nosotros tenemos caderas. ¿Y dónde se acumula grasa? En las caderas, en el abdomen. Es simplemente fisiológico. Por eso es que, digamos, cuando un hombre quiere bajar de peso, es mucho más fácil porque tenemos menos grasa que quemar. Somos más agua, más músculo.
edad tiene, entonces los porcentajes varían. ¿Ya? Entonces, primero es el sexo y después es la edad. Entonces, ahí vemos que la masa corporal en las mujeres es 55% es agua y 45% es sólido, o sea, huesos, órganos, etc. Y en los varones es 60-40. Y a su vez de ese 60-40, sabemos que la mayor cantidad de agua es intracelular. Entonces, pues, cuando Clobronat habló del medio interno, él veía simplemente la sangre, lo que se veía, lo que podían medir. Ahora se puede medir el medio interno, pero antes no. Entonces, de esa cantidad, 2/3 son intracelulares. Entonces, por eso la deshidratación es intracelular. Intracelular. Los edemas que vemos, pero lo que estamos viendo es que nuestras células o están pasitas o están globosas. Básicamente es eso. Y 1/3 es extracelular. Y el extracelular está constituido por la volemia, la sangre, y está constituido por el espacio intercelular. Y en algunos casos se habla de transcelular. Pero básicamente, en líneas generales, es intravascular, intersticial. De ese contenido, un cuarto es sangre y 3/4 es intersticial. Entonces, pese a que la cantidad de volemia solamente es 5 litros como máximo, es muy importante, porque si nosotros nos tocamos, nos deshidratamos, lo que vamos a reponer va a ser esa volemia. Vamos a meterle agua al cuerpo para que esa agua, que esa agua potable, que nosotros usamos, se redistribuya en el espacio intracelular y restablezca la homeostasis. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saber, eso sí, es así como una Biblia, tienen que saber cuánto es. Entonces, por ejemplo, en una persona de 70 kilos, 42 kilos son agua, más o menos. 42 litros es agua. 14 litros es extracelular. De esos extracelulares, 4 litros, entre 4 y 5 es la volemia, eso que nosotros vemos, podemos medir. 10 litros es el intersticio, lo que suele ser medido en un estudio fisiológico, y el 28% es intracelular. Toda nuestra agua, la parte de nuestra agua está metida en nuestras células. ¿Ya? Ya, este es un ejemplo. Y lo que les decía, ¿no? Varía por la edad. Los extremos de la vida son las etapas más sencillas. ¿Quiénes tienen menos agua? Los viejitos. A medida que uno envejece, empieza a disminuir su cantidad de agua. ¿Por qué? Primero, porque empieza a perder qué cosa más muscular. Entonces, si yo tengo menos masa muscular, voy a tener menos células. Si tengo menos células, voy a tener menos agua. Por eso es que los viejitos empiezan a hacer, ustedes los van a ver, cuando pasan las prácticas, van a ver que aquí ya existe, por ejemplo, el Ensure, que se usa, o Ensure y similares, que se usan para disminuir la sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad que no se le da, no tiene mucha importancia hasta hace unos años. ¿Por qué por qué se empezó a estudiar la sarcopenia? Porque se empezó a ver que los viejitos tenían más comorbilidad, ¿no es cierto? Hacían hipertensión, diabetes, renal. Entonces se empezó a estudiar la sarcopenia y se empezó a buscar alternativas. Aparte de la actividad física, que ustedes saben, debería ser rutina de todos, desde los chiquitos hasta los adultos, obviamente dependiendo de la edad y la resistencia, no va a ser lo mismo a los 20 que a los 40 que a los 50 que a los 60. Y eso también hay que saber cuando ustedes tengan pacientes, especialmente los diabéticos, que son la mayoría de nuestros pacientes. Nosotros les decimos que el éxito de su terapia son, uno, los medicamentos que deban tomar, que nosotros se los demos, la dieta en calidad y en cantidad. Ahora, cuando ustedes hablen de dieta, las personas piensan que dieta es no comer. O sea, es un viejito que cuando va a hacer dieta y piensa que le van a dar arroz y pollo hervido todos los días. Y eso no es dieta.
dieta es comer lo que necesite comer. ¿Por qué yo engordo? Como más de lo que gasto, ¿no? Así de simple. Si yo necesito 1200 calorías y como 1800 calorías, de hecho puedo engordar. Entonces se les dice dieta, actividad física y medicación. Entonces por eso es que ellos tienen menos. En un recién nacido, un bebé, más bien son agua, son pura agua, 80% son agua. Entonces ellos, cuando tú los sobrehidratas o los deshidratas, se descompensan más rápido. Por eso ustedes cuando van a pediatría van a ver que se da pues el microgotero, para eso crean los microgoteros, para que aquí exactamente la cantidad de agua. O sea, tienen menos, si ustedes hacen una proporción entre la superficie corporal y la cantidad de agua que reciben, es más alta que nuestra superficie corporal, que por sí es más grande, con la cantidad que lo recibimos. Nosotros, para que ustedes vean, un niñito puede recibir hasta 150 mililitros kilo. Nosotros, si nos dan 150 mililitros por kilo, tenemos un edema pulmonar terrible. Porque si consideras que le damos 60 kilos a 150 por kilo, son como 10 litros. En cambio, un bebé que tiene 3 kilos o 2 kilos, son 300, entonces las proporciones son diferentes. Entonces, por eso es que la cantidad va aumentando, va disminuyendo progresivamente. Un adulto, 50-60, el 25-40%, y un anciano baja hasta el 40%. A un anciano tampoco le puedes sobrecargar, tampoco le puedes meter más agua de ¿ya? Y eso tiene que ver con la sarcopenia. Entonces, cuando empiezan a ver pacientes, habría que estimular la actividad física. Lamentablemente la actividad física en nuestro medio está limitada a las personas que puedan pagar un gimnasio, que puedan pagar alguna actividad, porque no es como en otros sitios que el deporte y la cultura son pan de cada día. Ustedes ven acá tengo una biblioteca que les busco y si alguien la usa, pues hay mucho decir. Pues igual, ¿no? O sea, no tienes donde hacerlo. Pero por lo menos hay que tratar de que caminen, uno tiene que tratar de que eso también va por ustedes que están estudiando, bueno, algunos no tanto, pero hagan algo que salga a discutir, no solo es estudiar, tienen que hacer algo diferente. Entonces, cuando hablamos de balance hídrico, es una introducción. El balance hídrico está en función de lo que ingresa y de lo que egresa. Entonces, obviamente, lo que ingresa, tenemos líquido, tenemos alimentos y tenemos lo que se llama el agua metabólica. En nuestro cuerpo produce agua normalmente. Más o menos el agua metabólica es 300 mililitros aproximadamente. Y nosotros tenemos lo que perdemos. ¿Qué es lo que perdemos? Lo obvio, es la orina, ¿cierto? La heces. ¿Qué es lo que perdemos? Las heces, que tienen un porcentaje de agua. ¿Qué perdemos? Lo que sudamos, lo que respiramos. Y entre lo que sudamos y respiramos normalmente son 900 mililitros. Se llaman las pérdidas insensibles. Entonces, cuando se hacen balances hídricos se consideran los ingresos y los ingresos se consideran, por ejemplo, los pacientes hospitalizados se consideran las terapias. Si yo doy una terapia diluida, tengo que considerar eso un balance hídrico. A veces, ¿qué sucede? Consideran, por decirles, no ponen 2 litros de agua para 24 horas para un paciente. Pero como este paciente está sed, tiene son, etcétera, no va a recibir solo 2, va a recibir 3 litros. Cuando hacen un balance, tienen balances positivos y cuando hace el paciente se hinchado. Cuando se hace balance, cuando se considera volúmenes, se debe considerar cuánto de medicación estoy dando. Por ejemplo, nosotros los nuestros que reciben el nepro, reciben otro nutriente, nosotros para hacer el volumen total que reciben consideramos ese volumen. Entonces, ¿qué pasa? A veces, y eso es a veces un error de enfermería, no consideran esos volúmenes. Entonces, todo se considera. Cuando ven el examen y hagamos exámenes de preguntas de balance, se tiene que considerar eso. Se les dice, ¿no? Entonces, le pone tantas dosis de desinfección, divididas en tal. Pues, todo eso suma. Eso tiene que sumar. Aparte, como os digo, del agua de oxidación y de las pérdidas sensibles. La respiración, la polipnia, te gasta. Porque ¿qué botas? Si tú respiras, estás botando, te causa vapor de agua. Y dices, agua, estás sacando agua de adentro. Entonces, la polipnia.
lleve las cirugías. Otro error. Pues si ustedes, digamos, van a ser cirujano, existen valores donde te dicen, si tú haces una laparotomía abierta, pierdes una X cantidad de agua por X tiempo. Entonces, también los cirujanos, deberían ser más hábiles en manejar medios hospitales, porque ellos ponen sangre, ponen líquidos de la operación, tienen cavidades abiertas, drenan, entonces a veces se olvidan de reponer. Los pacientes acaban secos. Aparte que los pacientes cuando se operan, generalmente tienen por lo menos 6 horas de ayuno, mínimamente, a veces más. Entonces, un paciente deshidratado que ya está deshidratado en cirugía, ya se ha demostrado, se ha estudiado que la deshidratación es un factor de riesgo. Es igual que la anemia, igual que la desnutrición. Entonces, los pacientes deben ser bien hidratados y bien nutridos. Ustedes antes, por ejemplo, les decían, un paciente que se opera mínimo 12 horas sin comer. Así era, mínimo. O sea, todo el paciente entraba 3 de la tarde al piso, le hacía su historia y ya, el día siguiente no comía nada. Solo agüita, agua constante, el fluoruro o azúcar, que es la dextrosa. Pero cada vez hay estudiantes y ahora, por ejemplo, en algunas cirugías te dicen que tú puedes comer algo ligero, por decir una mazamorra o una gelatina, hasta 4 horas antes de tu cirugía. Porque ya se ha visto que no es necesario. Obviamente no te vas a comer tu lechón antes de la cirugía, pero sí puedes comer eso, puedes tomar una sopa. Entonces ya se ha visto que es, o sea, por eso a veces dicen, no lo puedo operar porque ha comido hace 1 hora o 2 horas. Si es una cirugía de emergencia, con comida o sin comida tienes que operar. Obviamente va a ser riesgo que se expire, por ejemplo, si no sé, pues comió su comida normal y tienes que operarlo, probablemente en el manipulado pueda aspirarse, pero si tu vida corre riesgo, entonces no, tendrá que aspirarse. Entonces ya cambió eso también por esto. Entonces, básicamente, cuando hablamos de hidratación tenemos que tener un equilibrio intravascular, intracelular y intersticial. Entonces, eso significa el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, la alteración, ¿qué significa? Que uno de esos comportamientos se altera. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es recuperar. La única forma de recuperar rápidamente los volúmenes es agua, meterle cloruro, o meterle poligenina, o meterle sangre, etc. Pero eso también tiene un equilibrio. Si yo meto agua, no toda mi agua se va a quedar afuera. Esa agua tiene que irse a donde corresponde. Por eso que es cloruro de sodio. El agua destilada pura, no se usa endovenosa. ¿Por qué? Porque produce daño, porque no tiene electrolito. Entonces yo solamente voy a sobrecargar un compartimiento. El agua destilada siempre se usa, cuando la das endovenosa, la usas con electrolitos. ¿Qué electrolito? Generalmente bicarbonato, puede ser con sodio, con potasio, depende de si la gente requiere o no, pero en este caso el agua destilada no va sola. El agua que yo tome es diferente, porque es agua donde va a tener que ir al estómago, ¿no es cierto? Y del estómago va a empezar su viaje, no ir a mi vena, entonces tiene que pasar por todo el sistema para recién entrar a las superficies diferentes. En este caso es otra cosa, ¿no? Y lo que también nosotros tenemos que ver que esa agua está relacionada con soluto. Pues cada compartimiento tiene un porcentaje, una cantidad de solutos y un tipo de soluto. Por eso, ustedes cuando hagan encuentran que el potasio está bajo, ¿no es cierto? Los valores son 3.5, 4.5, etc. Porque todo el potasio, ¿dónde está? Metido en este. En cambio, el agua, ¿qué te sale? La natremia te sale alta, 140, 130, etc. Porque el sol está afuera y tenemos daños. Por eso es que se tiene que tener un equilibrio entre todos los compartimientos. Ahora, existen los principios del equilibrio. Entonces son básicamente difusión, ósmosis, etcétera. Lo primero es que si yo tengo una zona de alta concentración, se tiene que ir a una zona de baja concentración. Eso es lo primero que tengo. Entonces, el ejemplo típico, por ejemplo, de esto es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, ¿en qué consiste? En que yo le voy a meter una cantidad grande de glucosa, es un soluto, y mi peritoneo va a tener más sustancias tóxicas. Entonces
A la larga esas tóxicas tienen que irse hacia el líquido peritoneal, a lo que viene infundido, para encontrar un equilibrio y sacar. Entonces, de una zona mayor a una zona menor. Otra, el agua se desplaza de compartimentos muy diluidos, es decir, de baja calidad a otros de mayor calidad. El agua y el agua no va sola, el agua va generalmente con sodio. Entonces, lo que ustedes tienen que saber. Ahora, los iones tienden a desplazarse siguiendo la influencia de sus campos eléctricos. Existen zonas positivas y negativas. ¿Qué pasa? Positivo con negativo se repelen, ¿cierto? Entonces, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces, dependiendo de la concentración, que son proteínas o electrolitos, hay que ver quién tiene mayor carga. Por eso, cuando se hace una unidad, es la suma de los positivos con los contrarios negativos. Que son básicamente bicarbonato de cloruro, sodio y potasio. Eso vamos a ver cuando hablamos de una unidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro vaso son las carreteras de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, existe la membrana del endotelio, y ya está demostrado que el endotelio es un órgano. Hasta hace unos años el endotelio era simplemente una barrera, pero el endotelio produce sustancias, entonces es un órgano. Y probablemente es el órgano más grande de nuestro cuerpo porque tenemos vasos por todo nuestro cuerpo, ¿no? Grandes vasos o pequeños vasos. Y nuestro medio intracelular. Entonces, y entre los dos obviamente existe el intersticio. Entonces, todas las sustancias tienen que pasar por diferentes mecanismos. Por ejemplo, básicamente el endotelio, el intersticio pasan por difusión, por filtración, y para el otro lado tenemos la ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, el transporte pasivo, y el transporte en masa, que por volumen simplemente pasa. Es como cuando estás en un concierto. Todo el mundo quiere entrar y no importa la cantidad, simplemente pasas por masa, por volumen. Entonces, estas son las sustancias que normalmente usamos nosotros. Es decir, que conocer que tenemos lo más común acá es el al 5, el 1 al 9 por 1000. La lactato había, pero no es muy común, básicamente en unas emergencias donde existe lactato. Y cloruro al 3. El cloruro al 3 es prácticamente el manejo exclusivo de quién? UCI, emergencia y nosotros. Y los más comunes son cloruros y dextrosa, ¿no es cierto? Entonces, si vemos la dextrosa solamente tiene dextrosa. Hay el 5%, el 10%, el 33%, que más o menos 5%. En algunos casos es al 10%, sí, en los pacientes muy insuficientes. Pero no se mantiene el objetivo, simplemente está recuperada suficiente. Entonces, la 5 es una hipotónica, que tiene una normalidad de 2,52 más o menos, en el caso que no tiene ingreso de agua de acero. Por eso en la citraminatremia, nosotros usamos dextrosa o destilar. Sí puedes usar la dextrosa, sí puedes usar la destilar para hipertrofia. ¿Ya? El cloruro es 155, entonces es iso, entre comillas iso, porque es isotónica, y básicamente se usa para mantener el equilibrio. Entonces, entre comillas, la más fisiológica es la cloruro por mí, porque se usa para guardia, se usa como vía, etcétera, etcétera. Ahora, el lactato, ¿cuál es la ventaja del lactato? El lactato, si bien es cierto, tiene la misma moralidad parecida al cloruro, porque se suma, son 130 de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio y lactato 28, entonces esa sí es más isosmolar. La normalidad normal es 289. Si tú sumas eso, está como en 270 y tantos. Entonces, entre comillas, es la más estable. ¿Cuál es la diferencia? Que el lactato se reduce a precio. El lactato es más caro que el cloruro. Entonces, cuando han hecho estudios, han dicho, a ver, ¿voy a usar algo caro o algo barato? Porque más o menos así funciona. Entonces, han demostrado que las ventajas del lactato sobre el cloruro no son tantas que justifiquen su uso. Es igual que la poligenina, las expansores de volumen, que una temporada estaban de moda, todo el mundo sabe expansores de volumen, pero ya se ha demostrado que a la larga su beneficio no es mayor, son comparables.
Ustedes vean los estudios, van a ver que hay cosas que comparan. Dicen, no, esta cosa es igual que comparable que la otra cosa. Y ahí vienen costos, efectos colaterales, etc. Entre el lactato y el cloro se dice que no hay una diferencia. ¿Ya? Y el cloro 3, que es una sustancia hipertónica, que se usa para el cloro 3. Esa no existe en este mercado, esa se prepara. Entonces ustedes tienen que saber preparar. Bueno, va a ser preparar, porque muchas enfermedades no saben preparar. Ya, entonces, solamente las reus, las emergencias y se manejan el 3%, saben eso. Incluso hasta el 7%. Pero eso, por ejemplo, en los pacientes que tienen hemorragias, en los tequeados, que se usa como neuroprotección. ¿Ya? Pero no es una que se usa normalmente. Entonces, ahora hay bicarbonato, ustedes también tienen que saber cuándo hay un bicarbonato al 8, cuándo hay un bicarbonato al 10, cuándo hay un cloro al 20, porque tienen que saber cuántos vienen equivalentes. Entonces, cuando se repone, tienen que saber cuándo se voy a reponer, cuánto se voy a enviar. Ahora, los penatremia es fácil porque son de cloruro o agua, dependiente o hipo. El potasio es potasio, solo tiene que saber cuánto necesita, cuánto tiene cada ampolla. El bicarbonato, igual, cuántos equivalentes tiene. Pero, por ejemplo, cuando tienes un paciente con hiponatremia y le estás corrigiendo su hiponatremia con el 3% y le vas a meter bicarbonato, porque a veces se tiene que usar, tienes que calcular que también no puedes llevar al otro lado. Entonces, la hipernatremia, el bicarbonato es sobre el tiempo. Dependiendo cuántas ampollas uses, puedes usar 8, 10, 12, depende. Por eso es que tienes que calcular cuánto es lo que necesitas. Puede llevar a los 3. Entonces hay que tener cuidado con las interacciones. Entonces, ¿qué pasa en el shock? En el shock tenemos una doxa que nos hace perder sangre. En perder sangre perdemos agua, perdemos sodio. ¿Y qué se altera con eso? Se altera nuestro espacio extracelular, porque el shock social no se va a alterar al inicio de nuestro espacio extracelular, se altera nuestro espacio extracelular. Con una disminución de nuestra presión osmótica, que produce un desplazamiento, el agua tiene que ir donde la célula. Nosotros al meterle el cloro tenemos que hacer que se restablezca y poner la colimia. Entonces el volumen al inicio va a servir solamente para restablecer la colimia. Una vez que se alcance la colimia, si es que no hay exceso de efecto, el sodio se moverá hacia adentro como si fuera dependiendo. Pero eso es básicamente lo que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Si las células jala agua, puede haber deshidratación intracelular o sobrehidratación intracelular. Entonces, el hiperreco maneja ese sistema. Y soy hipernatrémico, tengo mucho sodio, porque tengo mucha agua. Entonces, mi célula se seca. Y al revés, hipo, mi célula se hincha, porque toda el agua se ha metido adentro. Entonces, esta es una persona sana, donde vemos los valores de 12, 4, 32, que es lo que realmente tiene. Y cuando yo le empiezo a meter agua, si le meto 3 horas de salino, ¿ya? Entonces, esas horas de salino al inicio van a ir ¿dónde? Van a ir al intravascular una parte, y la otra parte va a ir al intersticial. ¿Ya? Entonces, el salino lo que hace es ver volviendo. No voy a reponer la hidratación de la célula, solo veo volviendo. Entonces, la distribución es más o menos así, ¿no? Tiene 50 van a reponer nuestro volumen. ¿Y qué hago con reponer nuestro volumen? Estabilizo mis funciones vitales. Ustedes saben que cuando un paciente está deshidratado, está taquicárdico y está hipotente, ¿no es cierto? Porque no tengo agua, entonces mi pobre corazón tiene que trabajar justamente para mantener la homeostasis. Tengo que mandar lo poco de sangre que tengo a mi riñón, a mi cerebro, a mi corazón. Eso sucede que yo meto el agua. Y lo primero es para reponer la colimia, para estabilizar, para que el corazón deje de bombear. Entonces, esto de la reposición, por ejemplo, también ha ido cambiando. Se usaba antes 2 litros, 3 litros, bajaron a 1 litro, bajaron a 500. Ahora ya se hizo que para reponer, para poder estabilizar nuestro cuerpo, yo necesito más de 300 centímetros cúbicos en general para reponer la presión. Es decir, para alcanzar mi
o de esas tres. Existe incluso hay un artículo que es sobreviviendo a la sepsis, es uno de la UCI. Entonces ese es un artículo donde poco a poco han ido bajando cuánto de agua necesito poner, porque es cierto, existe una primera hora crítica, cuando se forma una emergencia. Entonces en esa hora yo tengo que asegurarme que el paciente esté estable, que tengo que recuperar sus funciones vitales. Después puede averiguar la causa, llevar el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero, como les digo, primero échenle agua, dícenme y después averigüen lo que tienen. Para eso funciona esto. Ahora, el extracelular está en función de qué? Está en función de la hidrostática, la presión osmótica y cambios en la permeabilidad. O sea, que tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Por eso es que los pacientes que están desnutridos están hipovolémicos. Están hipovolémicos, ¿qué hacen? Pierden la presión osmótica. Por lo tanto, su presión hidrostática es más alta. Entonces, ¿qué pasa? Todo el agua se sale. Y empiezan a hacer los derrames, ¿no es cierto? Con la rotación hemos visto un señor muy bueno que tiene 1.8 de público, cuando normal es 3.3. Por ejemplo, ese señor, que es un diabético, hipertenso, mal paciente, etcétera, etcétera, tenía la sangre, porque tenía como 2 litros en el pulmón derecho, como uno en el izquierdo, estaba hinchado como un sapo, tenía pericarditis. Ese, por ejemplo, es un paciente para dializar, no por sus ASOEMs, sino por su hidratación. Y aparte, nuestros pacientes renales son hipertensos por sobrecarga. Entonces, cuando están hinchados, sus presiones vuelven. Si ese señor, por ejemplo, tiene un 4 antihipertensivo y no iba a mejorar, porque lo que tenemos que sacar es el agua más que tenemos. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, empezamos por qué? Por valorar el grado de hidratación. Entonces, la hidratación, la valoración de hidratación, empieza por qué? Por la expectación, por la endoscopía. Y por los antecedentes. Entonces, yo tengo que preguntarle, como les decía, cuándo ha tomado, qué cosa ha tomado, a qué hora ha tomado y obviamente si lo ha perdido. Eso es lo más evidente, es qué cosa, ¿no? Tiene que ver con las náuseas, con los vómitos, con la diarrea, con fiebre, y básicamente con eso, no es lo más grosero, ¿ya? Y eso me va a llevar a encontrar alteraciones. Ustedes saben que si un paciente está, digamos, las alteraciones del sodio, y al final son alteraciones del agua, que son los reflejos de alteraciones del agua, tienen que ver con el estado mental. ¿No? Veamos hipernatremia. Hipernatremia van a ver que la clínica es confusión. Paciente hipernatrémico o hiponatrémico está en estado preocupado por esta alteración. Entonces, siempre se valora el estado mental. Después tenemos que ver la presión. Las funciones vitales son sumamente importantes. Muchas veces la presión y la frecuencia se las infravalora. O decimos, que la enfermera fue electrocutar, yo soy médico, pues lo voy a tomar, ¿cierto? Entonces, tienen que aprender a tomar la presión. Tomar la presión no es agarrar sobre su chompa, sobre su abrigo, poner el manómetro y hacer eso. Ustedes van a ver en las emergencias que incluso los pacientes de la emergencia están con su padre y encima tienen infección. ¿No es cierto? Eso está mal. Para tomar la presión, saben que tienen que tener el brazo descubierto, con 2 dedos por el pie, y manificar resistencia, porque esa es la forma de tomar la presión. Entonces, la presión es importante. No la dejen así, no la dejen como una cosa que cualquiera lo puede hacer. Entonces, la presión, obviamente, la frecuencia cardíaca, si está taquicardia, que baja agua. Si está bradicárdico, pues el sobrecargo, que tiene por un año. La turgencia. La turgencia es algo relativo. Tiene más valor en los niños. ¿Ya? En los niños sí, la turgencia sí, porque incluso la evaluación de la desnutrición dentro de la hidratación de los niños tiene como valor el pliegue. Nosotros es relativo. ¿Ya?
pliegue no lo consideramos. Para una persona delgada sí, para un niño sí. Pero para un anciano, por ejemplo, pliegue, es un ancianito que está sarcopédico, está caquético, su pliegue va a ser pues, un montón, no tiene músculo, como dicen, es pellejo con hueso. Entonces, en nuestro caso, el pliegue es relativo. Lo que sí es importante para nosotros es la hidratación de las mucosas. Siempre que venga un paciente, lo primero que tiene que hacer es, señor, abra la boca y van a ver cómo es. Esas son lenguas acartonadas, totalmente secas, rajadas, sila. Cuando están las mucosas sí es importante para nosotros. Obviamente la diuresis, obvio, evidente. Pero ahora la diuresis tiene un problema. Cuando ustedes van a ver los balances, que hay diuresis buenas en pacientes que están deshidratados o sobrehidratados. ¿Por qué? Porque la única forma de tener una diuresis exacta sería haciendo que el paciente mire, ¿cierto? O le pongo una sonda o le digo, bueno, señor, cada vez que tenga que orinar avisa. Ahora, la sonda no se usa como método para medir la diuresis en pacientes conscientes. Yo tengo un paciente inconsciente, chocado, bueno, ahí sí le voy a poner sonda. Pero la sonda no es un método para medir la diuresis del paciente consciente o medianamente estable. Entonces, eso depende de lo que digan las técnicas. Ustedes van a ver que las técnicas les preguntan simplemente cuánto orinar. Y les van a decir una taza, 2 tazas, 3 tazas. Entonces, si digamos, tú vas a mencionar bien difícil que tú, que en 4 sepas cuántos orinamos, ¿cierto? Bien difícil que sepas cuántos mililitros tiene. Entonces, pasa eso. Por eso es cuando vean las diuresis y los balances, fíjense en el paciente. Estoy paciente, bueno, estoy hidratado y ya coincide más o menos, dice, bueno, sí, puede ser más o menos pues, lo adecuado. Pero si lo ves con una diuresis, por ejemplo, ¿qué significa tener diuresis positivas? Que estoy reteniendo, lo ves cierto al paciente, esa diuresis no es la real, o viceversa. Entonces, la diuresis tiene ese problema. En la SUSI sí, ¿no? Porque ellos sí le ponen la sonda, miden, ahí sí, pero en los otros casos no. Y en los niños es lo de las fontanelas. Entonces, eso no es para pediatría, es para la pediatría, que dicen las famosas fontanelas niños, es parte de la evaluación de ellos. Nosotros no tenemos tanto porque nosotros no vemos tanto. Además hay micropediatría, por algo es una especialidad. Y bueno, la analítica. De ahí entra el AGA. Todo paciente tiene que tener AGA. Y en el AGA va a sacar eso en modalidad. ¿Cierto? De deshidratación. Hipermolar, hipomolares, con eso. Entonces tienes que sacar tu gasometría, tienes que hacer tu osmolaridad y saber cuánto tiene. Eso no es difícil. Tienes que acumular, se suman los positivos con los negativos y se acaba esa osmolaridad. Y cuando tú das líquidos, tienes que tener, asegurarte que el paciente esté neutralizado. Una hidratación que a veces se hace en hospitalización pulmonar no es lo más adecuado. El paciente que entra en hidratación para reponer un cuadro agudo, pues ese cuadro agudo debería ser el shock sound, por lo tanto, un monitor para ver su frecuencia cardíaca, su pulso, su presión, su diuresis. Incluso la evaluación ya han visto que hemos puesto catéteres, ¿no es cierto? Como decía, los catéteres nosotros usamos ahora para diálisis, incluso para diálisis de crónico, porque no tenemos pero los catéteres, cuando se han creado para las UCI. Los catéteres son invención para las UCI, no son invención para nosotros. Lo que pasa es que por las condiciones que tenemos nos hemos adaptado. Entonces, antes era muy frecuente ver el PVC. Y ahora, ¿por qué le han reemplazado la PVC? Por ecografía. Van a ver una emergencia que los emergenciólogos y los sociólogos están dando mucha ecografía. ¿Por qué? Porque ven derrames, ven infartos y ven venas cavas. Cuando ellos ven una cava, de acuerdo a cómo es la cava, si se une o no se une, le dicen que le falta o le sobra. Entonces, el PVC, que es obviamente un proceso invasivo, complicaciones, con riesgos, se reemplaza por ecografía, que es un procedimiento no invasivo que no va a pasar nada. Y ya se ha demostrado que su fiabilidad es adecuada. Sí te da valores exactos, sí te permite. Entonces, ahora te dicen que hagas, que veas la cama. No es difícil, ¿no? Tampoco
Lo que pasa es que bueno, los ecografistas, bueno, los radiólogos, como que se cuidaban la ecografía para ellos, porque también es parte de su trabajo. Obviamente, tú no puedes hacer un informe de una ecografía si no eres radiólogo. Tú puedes ver, puedes ver un riñón, puedes ver un pulmón, puedes ver una cabra, lo que quieras. Pero también se han pasado ahí hasta ustedes que te hacen informes ecográficos. Y ustedes van a ver, es una barbaridad, es un sacrilegio que existe. Entonces, ¿cómo son nuestros electrolitos? Tenemos cationes, aniones, los principales son el sodio, el potasio, los cationes más importantes, los aniones, el cloro y el carbonato. Entonces, en extracelular, ¿quién es el que prima? El sodio. En el intracelular, ¿quién es el que prima? El potasio, como pueden ver en este gráfico, ¿no es cierto? Y en el caso de los aniones, el extracelular es más de cloro y el intracelular es más de proteínas y fosfatos. Ahora, las proteínas y los fosfatos cuando hacemos hormonales especiales, no los usamos. Los usa solo sodio, potasio, boom. Entonces acá tenemos los valores. Entonces en el medio tenemos el sodio es 140, eso es afuera. El potasio es 3.5, calcio 4, el magnesio 3, los aniones del bicarbonato es el 25, el 25-27, el cloro es 100, el fosfato es 4, nosotros hablamos en 3, que después es el 17. Pero nosotros no usamos mucho esto, más que la fórmula que teníamos, ¿no? Entonces, la osmolaridad de la interna depende de cuánta agua tengo y cuánto producto tengo que beber. ¿Cierto? Con eso está la osmolaridad. Existe hiper o hiperosmolaridad y nuestro valor estándar es de 290 microsmoles por litro. Entonces, todas las soluciones se consideran hipo, iso o hiper, considerando este valor, que es el valor que nosotros debemos alcanzar. Entonces, por eso es que cuando aumentamos electrolitos alcanzamos este valor de idea de esto. Bueno, no se ve muy bien, pero es igual. En el plasma, en el intersticio, en el líquido. Es decir, en el plasma, que tenemos algo, nuestro hermoso sodio, que es 140. Nuestro potasio está en 4, que es lo que nosotros medimos. Con eso nosotros identificamos, porque nosotros no vamos a ver cuánto sodio hay en la célula, y vamos a ver cuánto sodio hay en el intersticio. Entonces sigue siendo nuestro líquido que nos determina. Y los trastornos que tenemos son básicamente hipercalemia, cuando es más de 5, entre 5 y 6.5. Más de 6.5 se supone que es incompatible con la vida. Hemos visto potasio alto, bien, entonces 7, 8, 9 son los altos que he visto y han vivido. Normalmente un paciente 9 debe estar muerto, porque les da un paro. Porque se saben que el calcio produce para muscular. Los hipercalemia van a ver cómo se adquiere el EKG en función del valor. Y la hipercalemia, si bien es cierto, nosotros la utilizamos con los gases de la energía, que la hipercalemia debe ser monitorizada con EKG. Un paciente hipercalémico debe estar en un shock trauma, mínimo. La hipernatremia más de 145, la hipo menos de 135, son valores corregibles a partir del 120. ¿Qué significa esto? Entre 120 y 135 son pacientes tipo hiponatremia, pero yo no voy a corregirla con dextrosa, con cloruro al 3% ni con cloruro al 7%. Solo se usa cloruro al 3 cuando es menos de 120 o cuando tienen trastornos del sensorio. ¿Qué pasa? Como digo, vamos a hacer hipernatremia, hay pacientes que tienen hipernatremias agudas. Entonces, sucede lo mismo que con las ASOEM. Cuando yo tengo un paciente ASOEM crónico, diabético, típico que es diabético, va a ir subiendo su creatinina progresivamente, no va a subir en una sola. Entonces, por decirlo, ¿no? En enero estaba en 140, como sigue siendo irresponsable, en agosto estará pues en 220,
Llega Navidad, se comió su pavo y todo lo demás, está en 360. Y ustedes ven un paciente que no es encefalopático, no tiene náusea, no tiene vómitos. Y recién cuando, por ejemplo, viene carnaval, se ha ido de jueves, le da una infección urinaria, su CREA se va a disparar a 700. Entonces, ahí va a estar encefalopático, nervioso, pulmón. Lo que no sucede en un agudo, digamos usted. Se accidentan, ¿ya? Se accidentaron, tienen una fractura y hacen una sepsis. Es entrar con una creatinina, por decirles, de 80, 90, ¿no? El valor normal. Pero la sepsis ha hecho que su creatinina se dispare, pero no va a saber disparar hasta 700. Va a subir probablemente a 250, 300, pero ustedes ya van a tener criterios de creatinina porque ya ve un aumento más de 0,3 de creatinina basal. Y eso va a ocasionar que ustedes sí tengan con ese valor mucho menor náuseas, vómitos, azoemia, cefalopatía, uremia, etcétera, etcétera. Porque su cuerpo no se ha acostumbrado. Es lo que les decía, los sectores no está así, te vas aclimatando. Ellos se van acostumbrando. Se van acostumbrando a la azoemia, se van acostumbrando a la hipercalemia. Por eso yo he visto pacientes con 8, 9 diputados. A nosotros nos ponen 9 y nos matan. Si quieres matar a alguien, le das un fotazo. Así de simple. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Se ha visto, ¿no? 125, me da eso, no es. ¿Puedes aumentarle la solución? Sí. O sea, te da 9%, tú le pones dependiendo, puedes iniciar cuánto tiene cada ampolla, tú le vas a ir subiendo la concentración, ya no será 0,9, será 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2 ampollas, 3 ampollas. Entonces tú sí puedes manejar eso. Porque es algo que sea algo de química y ahí sí usas la solución al 3%. Es igual que con la caliente. Si yo tengo menos de 3, yo puedo dejar a la 25, para que es caliente. Si es crónico, le puedo dar jugo de naranja y funciona igual. Entonces, por eso es que se usa. Ya, entonces, las modalidades que básicamente nos dicen, ¿cuántas partículas hay en micro? Entonces, tenemos que tener la modalidad para ver cuánto es lo que tenemos. Yo que les digo, vale un compartimento de mayor, uno de menor. Lo más importante es saber la formulita, que no es tampoco tan complicada que es esto. 2 por sodio más glucosa entre 18 más sodio entre 0. Entonces, esto te lo da el agar. El agar te da glucosa, el agar te da, bueno, el inventario que quieres pedirle, pero tú puedes sacar con esto. Y las nuevas que es de 280 a 290. Es lo que nosotros tenemos que conseguir. Siempre se mide su modalidad, siempre se evalúa la modalidad. Y bueno, nuestro famoso pH, ¿no? El pH también da la calidad del vino. En teoría, el pH menos de 6.9 es incompatible con la vida. Yo también he visto pH menos de 6.9. La recontrasis. Y ese es un error, por ejemplo. En los diabéticos ellos no hacen acidosis por lactato. Entonces, ellos tienen valores relativamente bajos de bicarbonato y a veces, ¿qué les dan? Les dan bicarbonato alto. Entonces, eso también les altera. El bicarbonato se corrige y mantiene el glucosa. Mientras tanto, tú lo puedes, con un cloro de sodio al 9 por 1000, le estás dando 1000 sodio, puedes aumentar la de bicarbonato. Entonces, tengan cuidado con esos valores. ¿Ya? Es decir, de 4 más menos 4, ya vamos a ver lo de acidosis, alcalosis, que son corregibles, y cómo los corregimos cuando hagamos la parte de. Ya. Y eso es bueno un grafiquito para ver, ¿no es cierto? Si nosotros metemos, donde que es un paciente que está seco, ¿no es cierto? Está chocado. Entonces yo le voy a meter qué cosa? Volumen, agua con electrolito, porque ya es una agua estilada más o menos. Y le haga tomar eso por bueno, pero agua no. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un equilibrio. Esos solutos tienen que ir hacia afuera, hasta restablecer el equilibrio. Y una vez que el equilibrio está restablecido, van a salir el exceso, otra de las áreas de circulación, va a ir por la circulación y los pulmones y lo eliminan. Entonces, por eso es que les decía, cuando le metes ese cloruro, una parte va a ese volumen, ya, o sea, para reponer.
y el resto va al intersticial. Y el intersticial, ustedes ven, acá están las células y el intersticial, ¿no? En el medio. Ese intersticial, ¿dónde va a ir? Pues todos se van a meter a la célula hasta que se hidrate. Una vez que la célula esté hidratada, lo que sobre lo botará. Necesita nuestra nueva circulación para alcanzar nuestro equilibrio. Listo, chicos.